Derecho Constitucional 2. Temario. Conceptos. 1. Jurisprudencia. Características. Fuente obligatoria del derecho, resultado de varios casos resueltos en el mismo sentido, normalmente 5 resoluciones, basada en razonamientos y criterios de los jueces. Sirve para interpretar leyes, llenar lagunas y dar seguridad jurídica. No todos los antecedentes generan jurisprudencia. Un antecedente es solo referencia, es vinculante. ¿Quién es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal constitucional más alto del país y encabeza al Poder Judicial de la Federación. Su tarea central es asegurarse de que las leyes y actos de autoridad se ajusten a la Constitución y que los derechos humanos de las personas sean respetados. Está integrada por 11 ministros, aproximadamente 9, opera en 2 instancias principales. El Pleno, cuando participan los 11 ministros, 2 salas, cada sala con 5 ministros. El ministro presidente no integra ninguna sala. La ministra presidenta actual es Norma Lucía Piña Hernández. Para el periodo del 2 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2026. Funciones principales. Estas son algunas de sus tareas más importantes: control constitucional de normas y actos, juicios de amparo, protección de derechos humanos, jurisprudencia obligatoria. Las decisiones del tribunal sientan criterios obligatorios que deben seguir los demás tribunales del país para asegurar uniformidad en la interpretación del derecho, arbitraje entre poderes, mantenimiento del orden constitucional. También resuelve disputas entre poderes del Estado, entre federación y estados o entre distintos órdenes de gobierno. También emite reglamentos y acuerdos generales en materias de su competencia y supervisa que se cumplan las resoluciones, por ejemplo en amparos, incluso sancionar el incumplimiento si es necesario. 3. Control de constitucionalidad difuso y concentrado. Control concentrado. El control concentrado se denomina así porque únicamente lo ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se aplica a través de procedimientos formales, complejos y específicos. Características del control concentrado: solo lo puede ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se utiliza en casos generales y abstractos, no en conflictos individuales. Puede invalidar normas con efectos generales para todos, no solo para una persona. Procede únicamente a través de mecanismos específicos. Control difuso. El control difuso lo pueden ejercer todos los jueces del país, no solo la Suprema Corte. Surge en la Reforma Constitucional del 2011, que fortaleció la protección de los derechos humanos. Características del control difuso. Lo pueden aplicar todos los jueces de cualquier instancia. Se da en casos concretos de personas que reclaman un derecho. No invalida la norma de manera general, sino que se limita a dejar de aplicarla en ese caso específico. Es más accesible y práctico que el control concentrado, pues se da dentro de un juicio ordinario. Normalmente desemboca en el juicio de amparo, que es el mecanismo constitucional de defensa individual. Ejemplo: si un juez de distrito recibe la demanda de una mujer afiliada al IMSS que no pueda registrar a su esposo como beneficiario, puede inaplicar la norma discriminatoria en ese caso y protegerla, aunque la norma siga existiendo para los demás. Diferencias entre control concentrado y difuso. Aspecto: ¿quién lo ejerce? Concentrado, Suprema Corte. Difuso, todos los jueces del país. Aspecto: alcance. Concentrado es general para todos. Difuso es particular, solo para el caso concreto. Aspecto: mecanismo. El concentrado son procedimientos formales, acción y controversia constitucional. En el difuso es un juicio de amparo u otros procedimientos ordinarios. Aspecto: efecto. El concentrado invalida la norma, el difuso inaplica la norma en un caso específico. Aspecto: complejidad. Control concentrado es alto, requiere proceso especial. El difuso bajo, se resuelve dentro del juicio. 4.
El principio de relatividad en el amparo es cuando un juez concede un amparo, este solo protege al quejoso, la persona que lo promueve. Esto se conoce como principio de relatividad y significa que la norma puede seguir aplicándose a los demás hasta que la Corte lo invalide en un control concentrado. Ejemplo: un viudo al que el IMSS le negó la pensión por viudez promovió un amparo. El juez le dio la razón y se le concedieron derechos equivalentes a los de una viuda, con un pago retroactivo millonario. Sin embargo, esa resolución no cambió la ley para todos los demás viudos, únicamente para él. ¿Qué son los medios o mecanismos de control de la constitucionalidad? El juicio de amparo es directo, protege derechos frente a actos de autoridad que afectan a la persona directamente. El juicio de amparo indirecto protege derechos cuando la afectación es por leyes generales o actos indirectos. Controversia constitucional resuelve conflictos de competencia entre autoridades. Acción de constitucionalidad se presenta cuando una ley o acto de autoridad contraviene la Constitución o tratados internacionales. 5. Acción de inconstitucionalidad. Controla leyes o normas que contradicen la Constitución. Busca invalidar normas que violan derechos fundamentales o que invaden competencias entre niveles de gobierno. ¿Quién la puede promover? Minorías legislativas, 33% de senadores o diputados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, otros órganos constitucionales autónomos. ¿Quién la resuelve? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué mayoría se necesita para declarar inconstitucional una norma? Se requiere al menos 8 votos de los 11 ministros. Ejemplo: el Congreso de un estado aprueba una ley que restringe arbitrariamente la libertad de expresión. La CNDH la impugna mediante una acción de inconstitucionalidad y si la Corte la declara inválida, esa norma queda eliminada para todos. 6. Controversia de constitucionalidad. Se presenta cuando hay un conflicto de competencias entre diferentes niveles o poderes de gobierno. Ejemplo: si un Estado intenta legislar sobre un tema de competencia exclusiva de la Federación, se promueve controversia entre la Suprema Corte. 7. Amparo directo e indirecto. Amparo directo. Se tramita contra actos de autoridad que no sean sentencias definitivas, como resoluciones administrativas, actos de autoridad que afectan derechos sin sentencia difícilmente firme, desalojos o violaciones de derechos humanos. Ejemplo: el caso de la mujer que sufrió mala praxis en una cirugía estética. Presentó demandas ordinarias y al agotarse sus recursos recurrió al amparo indirecto. Amparo directo. Se utiliza cuando existe una sentencia definitiva, generalmente emitida por un tribunal que ya concluyó el proceso ordinario. Ejemplo: cuando se dicta una sentencia firme sobre pensión alimenticia o propiedad y la persona considera que sus derechos fueron violados, puede imponer un amparo directo. Procedimiento y aplicación. Antes de interponer un amparo, generalmente se deben agotar los recursos ordinarios dentro del juicio correspondiente. En materia familiar, civil o administrativa, primero se presenta la demanda ordinaria, luego los recursos, apelación, revisión y una vez firme la sentencia se puede acudir al amparo directo. El amparo protege derechos fundamentales tales como la propiedad, la salud, el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley. 8. Bloque de constitucionalidad. Conjunto de normas con valor constitucional, incluyendo la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Garantiza que los derechos fundamentales sean protegidos por encima de leyes ordinarias. Su función es asegurar que los derechos fundamentales tengan una protección superior a las leyes ordinarias y servir como marco de referencia obligatorio para interpretar y aplicar el derecho. Se le llama bloque porque todas estas normas se integran como piezas que forman un solo sistema constitucional.